Quédate. Bien, chicos, ¿podemos registrar una asistencia? Sí. Muy bien, chicos, vamos a hablar esta tarde, vamos a continuar hablando acerca de los cuadros sindrómicos de patología cardiovascular. Y en esta tarde vamos a continuar hablando de valvulopatías. Hablaron acerca de las valvulopatías, en este caso mitral. Y ahora vamos a conversar un poco acerca de las valvulopatías, pero de origen aórtico. Muy bien, ¿qué es lo que pretendemos al final de estos minutos de conversar con ustedes? Es que puedan reconocer la presentación de este tipo de valvulopatías. Ustedes ya han visto la clase de valvulopatía mitral, entonces recordarán algunos síntomas característicos de esta valvulopatía. Y al final de esta sesión, pues la intención es que ustedes puedan reconocer algunos síntomas que los pueden orientar a diferenciar si es mitral, si es aórtica, y dentro del grupo de las aórticas, si es un proceso de estenosis o de insuficiencia. Pero esto es lo que vamos a conversar estos minutos. Básicamente son estas dos valvulopatías de la aorta. Vamos a comenzar con este caso clínico. ¿Aló? ¿Están en esta clase? Bueno, usted tiene un número, ¿no? Parece estar atento. Yo. 8, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Usted se dedica? No, por favor, el caso clínico. Anselmo, de 55 años, con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo, consulta luego de haber sufrido un episodio de pérdida de conciencia mientras subía una apuesta, algo minado. En el examen físico se encuentran los siguientes parámetros vitales: frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, función arterial de 145 sobre 90 milímetros de mercurio. El choque de punta es intenso, sostenido y se palpa a nivel de la línea medio clavicular. El pulso regular, igual de ascenso lento y escasa amplitud. En la auscultación se percibe un primer ruido de intensidad normal, un segundo ruido de intensidad disminuida y un cuarto ruido. En el área aórtica se ausculta un soplo holosistólico lesivo de carácter rudo de intensidad 3 sobre 6, creciente y con apnea del sistólico, que se irradia a los vasos del cuello. Ya está ahí. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál fue el síntoma que tenía el paciente Anselmo? Pérdida de conciencia. Pérdida de conciencia. ¿Ya? ¿Y qué te llama la atención de sus funciones vitales? Que la presión arterial está alta. ¿Algo más que te llama la atención? Él es hipertenso, ¿no? A ver, no hay algo. Claro, es hipertenso. Pero ¿qué podrías decir? Me parece que es un hipertenso no controlado, que su presión no está dentro del rango de lo permitido. Y ahora tú misma dile un número. 5. 3, 4, 5. Usted extrae. ¿Y qué te llama la atención del examen físico? Creo que lo que me parece interesante ha sido con respecto a los ruidos. En este caso, en la explotación, el primer ruido es normal, pero en el segundo ruido ya presenta menos intensidad, haciendo que también, existiendo la presencia de un cuarto ruido, ¿Y ese patológico? ahí es ¿Qué donde es lo que te presentaría llama la la patología atención de este principalmente. cuadro clínico? Bueno, lo que me llamaría la atención es el cuarto ruido, ¿no? Que se puede escuchar, porque usualmente son los dos principales, ruido uno, sístole y diástole, pero el cuarto ruido está. Cuarto ruido. El cuarto ruido siempre es patológico. Entonces ya de por sí te hace pensar de que en serio no está bien. Ya a su compañero le llama la atención la presencia del cuarto ruido. Tú mismo dime un número, por favor. 10. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10. La señorita de aquí. ¿Y a ti qué te llama la atención del examen físico? Empiezo por el choque de punta. También el soplo holosistólico. ¿Quieres participar? ¿O quieres ir al no?
coméntanos a ti qué te llama la atención. Bueno, a mí lo que me llama la atención vendría siendo bueno, se refiere el uno que vendría siendo un caso histórico y antiguo, ¿no? Y parece que es reciente, que nos orientaría, digamos, a un soplo con características tipo romboide. Además, dice que se irradia a los vasos del cuello y es característico de una estenosis trombosis. Muy bien, compañera. Si ustedes revisan o leen, van a darse cuenta que hay muchas alteraciones a nivel del examen físico del cerebro. La aparición de cuarto ruido, la presencia de un soplo sistólico, y ya inclusive les dan como que ciertas características de ese soplo, ¿no? Y su compañera pudo darse cuenta que tiene una característica como que de un rombo, como que crece y decrece, ¿no? Tiene una característica peculiar ese soplo. Y no solamente se queda ahí, sino que inclusive se irradia hacia algunas zonas específicas. Muy bien, entonces vamos a ver estos minutos acerca de estas valvulopatías. Como ustedes pueden recordar, las válvulas en nuestro corazón también son sujetas de tener enfermedades, ¿no? Y estas enfermedades van a generar que estas válvulas se vuelvan incompetentes o insuficientes, ¿no? Y no van a poder realizar su trabajo. A este daño, como observan, de incompetencia o una regurgitación, como en algunos casos vamos a encontrar, con el transcurrir de los días o años en los pacientes, van a generarse procesos hemodinámicos. Que esto, con el transcurrir de los días, va a manifestarse en los famosos síntomas, que son los que ustedes están aprendiendo en esta temporada. Muy bien, vamos a hablar de la primera patología. Como ustedes observan en pantalla, acá pueden observar el área de la válvula aórtica. Recuerden que la válvula aórtica tiene sus velos, ¿no? Que son 3. Esa es una válvula normal, como observan aquí en pantalla, 1, 2, 3, ¿no? 2 anteriores, 1 posterior. Esta es una válvula normal, que obviamente para cumplir las funciones de sístole y diástole en nuestro corazón, estas válvulas tienen que estar íntegras, es decir, tienen que funcionar bien. Cuando están cerradas, ustedes observan, ¿no? Todas están bien pegaditas, sin ningún problema. Y cuando se abren, en el momento tal vez de permitir el paso de aire, también tienen una estructura normal. Eso es lo que pasa en un corazón sano, un corazón normal. Pero ¿qué sucede cuando vamos a encontrar ciertos problemas, como son las imágenes que ustedes observan aquí abajo? Aquí hay que ser un poquito observadores para darse cuenta de qué es lo que está pasando en este problema. Usted, señorita, me fue la última en participar, ¿no puede decir el número? 7. Dice tus amigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué te llama la atención de esa figura? De esta. ¿Es igual que una válvula normal? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo? El color. Es una imagen, pero ¿qué más te puede llamar la atención? ¿Qué puedes ver a diferencia de esta válvula? ¿Qué parece verse o qué parece que han querido diseñar en esa imagen? Ya. Tiene un daño tal vez en la estructura, como que está más fibrosa. ¿Y en este dibujo? Aquí. ¿Bien? Te escuché un susurro ahí pequeño, pero no sé a qué te referías con pequeño. La luz disminuye, parte de la luz. Hay una luz pequeña que va. Mira, la luz, dice, ¿no? Ha sido pequeña. Tú mismo dime un número, por favor. Un número. Uh-huh. Hay 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Usted? De casaquita verde. ¿Qué me puedes comentar? La misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen con esta imagen?
estar abierta pero está cerrada. Esto como se donde su compañero utiliza un término luz, ¿no? Pero esto es una área, ¿no? En una válvula normal hay una área de apertura, pero miren aquí, esta área es igual a esta. No, hay definitivamente una alteración. Su compañero decía está más estrecho, está más corto, pero el término correcto es que hay una disminución de la apertura del área valvular. Es como cuando de alguna manera ustedes tienen anillos, tienen un aro, un diámetro, ¿no? Entonces es lo mismo. El área, en el caso de la válvula aórtica, tiene un área determinada que va de 3.5 a 4, que es un rango normal. En ese rango debería de estar, como aquí por ejemplo. Pero cuando hay unas patologías como las que estamos conversando ahora, que es una estenosis, esa área que debería de ser de 3.5 a 4 cuando está en esta estructura abierta, se reduce a menos de 0.8. Y es ahí, cuando hay esta disminución en esta área de apertura, donde nosotros podemos mencionar que existe un problema de estenosis, hay un estrechamiento, hay una disminución de la luz, como comentaba su compañero. Y vamos a ver estos minutos por qué podría pasar que esa válvula se puede cerrar, puede disminuir su diámetro, ¿no? ¿Qué le ha podido pasar de lo que estaba tan sana? Puede enfermarse de esa manera. Muy bien, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué esa válvula se llega a disminuir su diámetro, llega a disminuir la luz, como decía su compañero? Ustedes observan en pantalla que el 90% es un tema netamente valvular, es decir, hay un daño estructural en la misma válvula per se. Pero dentro de este daño valvular tenemos dos tipos, ¿no? La congénita, que lastimosamente es un error de fábrica, el niño ya nació así. Recuerden que las válvulas semilunares son 3 para la aorta, y en el caso de estos niños, lastimosamente por alguna malformación, solo nacen con 2 válvulas o inclusive nacen con 1, entonces ya tienen un daño estructural previo. Y el otro grupo, que son tal vez las más frecuentes que nosotros vemos cuando vemos a los adultos, es la adquirida. Y aquí a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es la patología que ocasiona más daño valvular, en este caso aórtico? Fiebre reumática, ¿no? Fiebre reumática es la causa más frecuente por cual esta válvula aórtica se pone así de estrecha, disminuye su volumen. Y no solamente fiebre reumática, ¿no? Cuando ya tal vez han podido conversar acerca de patología mitral, recordarán también que fiebre reumática también genera daño a esta válvula. Entonces la fiebre reumática es la causa más frecuente de daño valvular, ya sea mitral, ya sea aórtico, inclusive tricuspídico. Luego tenemos otra causa degenerativa, ¿no? Lastimosamente con el paso de los años, así como envejecen diferentes estructuras, también los anillos valvulares también empiezan a degenerarse, como por ahí su compañero decía, ¿no? Se vuelven más rígidos, y al volverse más rígidos van a poder tener esta alteración en su estructura, calcificaciones, y eso va a forma con la edad, por ejemplo, ¿no? Los adultos mayores. Y como observan, ahí, ¿no? Más de la mitad está asociada a casos de los adultos mayores, ¿no? La causa más frecuente, calcificaciones o fibrosis, por la edad. Mayores de 70 años tienen más riesgo de tener este tipo de problemas. ¿Qué otros factores están involucrados? Dislipidemias, diabetes, que pueden acelerar, ¿no? Algunos dirán, no, solamente a los viejitos les va a dar este problema. Sí, en un 50%, pero también a otros pacientes que tengan esos factores de riesgo. Estudiando un poco más, o viendo un poco más la patología del origen, las vamos a tener en otra clasificación, ¿no? La supravalvular, que son un poquito más raros. Por lo general van a manifestarse desde que son niños, ¿no? Rara vez van a debutar todavía en la adolescencia. Y por lo general estos pacientes van a tener también compromiso a nivel pulmonar, o sea, estos pacientes que son niños van a tener como síntoma principal la disnea. La otra etiología es a nivel de la válvula, por encima, como justo vamos a ver un dibujo a continuación, y subvalvular. En este caso vamos a tener una obstrucción, ya sea por una estructura vegetativa, algo que está obstruyendo este canal. Y esto también pasa muy frecuente en los niños, y no solamente se asocia a daño aórtico, ¿no? Sino también se asocia a daño mitral. Y para que puedan entender, el dibujo de arriba es la estenosis. Hay una disminución de la área de la apertura. En el caso de una estenosis supravalvular, van a encontrar tal vez el acúmulo de algunos depósitos, algunas sustancias.
a este nivel. Y la estenosis subvalvular, miren, la válvula está bien, está íntegra, pero el problema está por debajo de la válvula. Alteraciones congénitas, obstrucciones, aneurismas, tumores, ¿no? Pueden generar este tipo de lesiones. Muy bien, entonces, si ustedes han podido entender, ¿no? En el caso de la estenosis aórtica, nosotros vamos a tener un problema, ¿no? Como veíamos en la primera lámina, hay una disminución de este diámetro que conversábamos hace unos minutos, hay una disminución de este orificio de salida. Comúnmente estas válvulas, ¿no? Que están sanas, vamos a tener una disminución de esto. ¿Y esto qué va a ocasionar? Como ustedes observan ahí en la flecha, va a haber aquí un problema en sobrecarga, pero de presión. Aquí es importante que puedan recordar cuál es el problema inicial, ¿no? Porque en este caso el detalle es que aumenta la presión a nivel del ventrículo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recuerden que el área de apertura de esta válvula ya es pequeña, entonces al momento del ventrículo de poder contraerse y tratar de eliminar esta sangre, va a tener que aumentar en este caso la presión. Y este aumento de presión es el que va a generar todos los problemas en el ventrículo. ¿Y esto con el tiempo qué va a generar? Acá va a empezar a aumentar la presión interventricular y va a generar, como ustedes observan acá, hipertrofia. Ese músculo del ventrículo izquierdo va a empezar a hipertrofiarse. Va a seguir pasando el tiempo y obviamente no solamente va a haber hipertrofia, ¿no? Porque va a haber mucha presión. El ventrículo tiene que bombear con más fuerza para tratar de pasar un poquito de sangre a través de esa puerta que está tan estrecha. Entonces va a tener que esforzarse más. Por eso ven la flecha que trata el ventrículo de bombear más fuerte para tratar de expulsar un poco más de sangre. Pero el tiempo pasa y hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y también esta hipertrofia con el tiempo va a generar un problema en la contracción. Cuando ustedes recordarán en las clases de fisiología, recuerden que una de las características que tiene la conducción cardíaca es que se puede contraer, ¿no? Y también se puede relajar. Entonces, cuando este ventrículo ya se ha generado una hipertrofia, también con el transcurso de la evolución de la enfermedad, vamos a tener un problema en la contracción. Este corazón va a llenarse de tanto músculo, se va a hipertrofiar y vamos a tener problemas en la contractibilidad. Ahora, si esta hipertrofia no es suficiente para poder bombear la cantidad de sangre, o ya inclusive el corazón no puede contraerse bien, pueden mezclarse estos dos mecanismos, y lo que va a generar es que este pobre ventrículo izquierdo ya no pueda bombear, ya no pueda trabajar. Y es aquí donde van a aparecer los famosos síntomas de insuficiencia cardíaca, que van a conversar, me imagino, en las siguientes clases, ¿no? Que básicamente se va a caracterizar por una insuficiencia, una incapacidad del corazón de seguir bombeando sangre y obviamente distribuirlo a todo nuestro organismo. ¿Y eso en qué se va a manifestar? Obviamente que todos los demás órganos no van a poder beneficiarse obviamente de la sangre. Entonces aquí, ¿qué síntomas vamos a encontrar? Vamos a encontrar disnea, vamos a encontrar infiltración tubular, vamos a encontrar edemas, todos los famosos síntomas de falla cardíaca. Esto es lo que les comentaba, pero con palabras, ¿no? El problema aquí es que esta hipertrofia ventricular va a permanecer en el tiempo y va a tener estos problemas en la contractibilidad. Pero ¿por qué este ventrículo ha tenido que hipertrofiarse? Por un aumento en la presión del llenado. Ese es el origen. Y después de esto, pues con el tiempo va a haber un aumento de la presión también a nivel de este ventrículo, como conversábamos, y lo que va a generar que al momento de poder mandar o bombear sangre a todo el cuerpo, inclusive al mismo corazón, no va a ser insuficiente. Por eso menciona esta parte que el mismo miocardio, el mismo corazón, no va a poder alimentarse del oxígeno y de la sangre, el mismo bombeo. Muy bien, entonces, ¿qué van a tener estos pacientes? Como ustedes habrán observado en la primera lámina, el corazón es noble, ¿no? Trabaja, trata de esforzarse, ¿no? Genera esta hipertrofia con el transcurso de los años. Por eso en los primeros años a veces los pacientes no tienen síntomas, ¿no? Están tranquilos, caminando, haciendo sus cosas. Pero ya cuando se rompe este mecanismo de equilibrio, donde ya hay hipertrofia, donde ya no se contrae bien este ventrículo izquierdo, vamos a encontrar los famosos síntomas. ¿Y qué síntomas vamos a encontrar? El famoso dolor de pecho o la angina. En práctica supongo que ya podrán diferenciar, ¿no? Cuando es una angina de dolor isquémico, de origen aórtico, de origen pericárdico, ¿no?
esto van a quejarse todos los pacientes, pero ustedes tienen que ir diferenciando si este dolor es isquémico o si este dolor no parece ser isquémico, sino de otro origen. Otro síntoma que vivimos también la semana anterior, me parece, los episodios de síncope. Aquí obviamente a veces se puede no darle el valor necesario, ¿no? O inclusive interpretarlo como de otra etiología y no de origen cardíaco. La famosa disnea de esfuerzo, que también es otro de los síntomas estrella en cardiología. El paciente va a venir porque le falta el aire. Entonces ustedes están en el deber de poder preguntar cómo ha ido evolucionando esta disnea, ¿no? Desde cuándo, desde hace cuánto, qué lo ha exacerbado, ahora último, cómo está esa disnea, ¿no? Si puede caminar o ya se cansa o tiene reposo. Eso tienen que preguntar. Y lastimosamente, una vez que aparecen estos síntomas, ya nosotros hablamos obviamente de la enfermedad avanzada. La enfermedad avanzada y obviamente la sobrevida, la probabilidad de que este paciente sobreviva va a ir disminuyendo. Entonces, en la estenosis aórtica, que es una valvulopatía sencilla netamente, van a encontrar un acrónimo, el famoso DAS, disnea, angor y síncope. Disnea, angor y síncope. Es la triada típica de la estenosis aórtica. Se menciona, la literatura dice, ¿no?, que si primero, dentro de estos síntomas que debuta el paciente, aparece la angina, o mejor dicho, aparece el síncope, es el signo de peor pronóstico, porque la sobrevida aparece en pacientes de 2 años. Entonces, si este paciente adulto mayor empieza con episodios de síncope, de que se desmaya cada rato viejito, está caminando y pierde el conocimiento, ese síntoma ya le da una alta mortalidad. Luego le sigue en tasa de sobrevivencia la parte de lo que es la disnea y luego la angina. La sobrevida es de 2, 3 y 4 años. Muy bien, entonces aquí es importante que recuerden, aquí está especificado la triada, ¿no? La parte de lo que es el dolor torácico, la parte de lo que es la disnea y el síncope, ¿no? Que es muy típico de los adultos mayores. Y aquí, como les comentaba, asumo que ya a estas alturas ustedes pueden darse el lujo de preguntar dolor torácico y ustedes ya automáticamente están en la capacidad de poder diferenciar, ¿no? Y ustedes automáticamente ya preguntan ciertas características que cuando hagan patología isquémica van a ver que son muy importantes. Por ejemplo, cuando el paciente les diga que sí ha tenido angor, ha tenido dolor, entonces ustedes deberían de preguntar. Y obviamente recordar en sus cabecitas el acrónimo de Alicia, ¿no? Aparición, localización, irradiación, característica, intensidad, atenuantes y agravantes, con la finalidad de que ustedes puedan diferenciar si esto es isquémico o es valvular, tal vez el dolor. La angina o el dolor que tienen nuestros pacientes, por lo general, siempre aparecen cuando el paciente está trabajando o está haciendo cosas, ¿no? Como observan al esfuerzo. Y cuando ya dejan de hacer sus cositas o están tranquilos, disminuye su dolor. Es un síntoma muy frecuente, miren, el 66%. Pero estos síntomas ya aparecen pues cuando ya estamos hablando de que esa válvula ya se estrechó, ya se ha rozado un buen porcentaje. Y el síncope que aparece por lo general en el esfuerzo, ¿no? Es el abuelito que está ayudando a cargar alguna cosa o hacer algo y de pronto se desmaya, como se la manda. También el examen clínico es interesante. Si ustedes recuerdan el caso clínico que teníamos en la parte inicial de ANSER, ¿no? Tenía mucha alteración, ¿no? Si alguno de ustedes se habrá leído o se habrá fijado, había muchos datos importantes en el examen físico. Comencemos viendo el pulso arterial. Una característica del pulso, cuando ustedes están haciendo sus prácticas en el hospital, tocan tal vez a un paciente o entre ustedes, ¿no? Han comenzado a poder evaluar los pulsos, ¿no? Ustedes ya saben que al momento de palpar los pulsos deben de tener ciertas características, si es simétrico, la amplitud, ¿no? Si son regulares, irregulares, ¿no? Y obviamente van a poder encontrar ciertas características, como por ejemplo en estos pacientes vamos a encontrar un pulso tardus parvus, es decir, es un pulso que al momento de que ustedes tratan de ubicarlo, la amplitud es lenta, como observan ahí, amplitud disminuida y el ascenso es lento. Tardus parvus. Eso propiamente porque hay un problema a nivel de esta estrechez a nivel de la aorta que va a generar estos impulsos. Luego otro punto, el famoso choque de punta va a ser muy intenso.
veíamos en las prácticas que el choque de punta es patológico. Y el choque de punta te da mucha importancia porque tú ya puedes valorar que ese corazón obviamente tiene un crecimiento normal y obviamente está generando algunos problemas. El famoso frémito sistólico, que por lo general lo van a encontrar si buscan en el segundo y en el tercer espacio intercostal. Y en algunos casos puede irradiarse a cuello, pero si se irradia a cuello, lastimosamente ya pues estamos hablando de estados muy avanzados. Y en la auscultación, lo típico, ¿no? En una estenosis aórtica, ¿cómo es el tipo de soplo? Es un soplo sistólico. Y tiene cierta característica, como por ahí su compañera lo decía, ¿no? Es un soplo que tiene la característica de un rombo. Si ustedes recuerdan el rombo, tiene una forma como que asciende y luego desciende. Esa es una característica. Algunos también en otros libros encontrarán, como dicen, un soplo en diamante, en rombo, ¿no? Que es tipo un sonido medio rudo, ¿no? ¿Y dónde lo van a encontrar? En el foco aórtico, ¿no? La ventaja de las valvulopatías es que no hay que ser genio para sospechar de la válvula. Tú auscultas, colocas un estetoscopio, buscas en el foco pulmonar, buscas en el foco aórtico. Como les digo a mis alumnos, busca el foco aórtico. Y si tú ves que no suena como tu corazón, no necesitas más, tú ya puedes plantear un problema valvular, porque ese foco aórtico no está bien. Lo mismo a nivel mitral y tricuspide. Y obviamente aquí vamos a encontrar el segundo ruido que se desdobla en forma paradójica. Normalmente el primer ruido que se va, bueno, la primera válvula que se va a cerrar va a ser la aorta, luego la pulmonar. Y obviamente aquí, como esta válvula está estenosada, estrechada, pues obviamente no va a tener este ruido. Y obviamente, como es muy pequeña el área del cierre, el componente aórtico va a estar disminuido. Muy bien, y aquí para que puedan ver dibujos, ¿no? Más o menos cómo es la presencia de ese soplo. El R1 constante. Y miren, una persona normal, el primer ruido, el segundo ruido, el foco aórtico, el pulmonar. Y en las estenosis aórticas vamos a encontrar ya la aparición de algunos soplos que tiene esta característica. Como que van subiendo, llegan como que a un acme y luego empiezan a bajar. Por eso le decían, dicen en la semiología, como que tiene esa característica en corte, ¿no? Sube y luego baja. Eso en una moderada. Y miren en las graves. Aparece lo que su compañero le llamaba la atención, el cuarto ruido. El cuarto ruido siempre es patológico. Y lo vamos a encontrar en estenosis aórticas graves. Y aquí inclusive lo vamos a encontrar antes del primer ruido. No sé si podemos escuchar. No sé si se han dado cuenta como que tiene ese curso, ¿no? Como que va subiendo y luego empieza, no es que le haya bajado el volumen, no solo, es que es la naturaleza del soplo que sube y luego tiende a bajar, ¿no? Y luego como que va bajando, un soplo romboidal o de diamante. Bien, chicos, los que llegaron tarde tienen la última opción para poder marcar su asistencia. ¿Marcar? ¿Quién llegado tarde? Vamos a conocer ahora a otro paciente. ¿Quién fue el último que participó de ustedes? ¿Cuál último número? Creo que era por acá, ¿no? Tiene un número. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su compañera, ayúdanos con el caso clínico para conocer a Armando. Armando, de 40 años, consulta por padecer una disnea en clase funcional 2, de aproximadamente 3 meses de evolución. Es de hábito longilíneo, mide 1,85, pesa 62 kilos, su índice de masa corporal es 18,1. Presenta aracnodactilia, puede rodear en exceso la muñeca con el pulgar y el quinto dedo, es miope, tiene hiperlaxitud articular y pecho excavado.
La frecuencia cardíaca es de 88 latidos por minuto, el pulso es de ascenso rápido y amplio y la tensión arterial es de 120/40. La tensión arterial en los miembros inferiores es de 180/50. En el examen cardiovascular se observa y se palpa un choque de la punta amplio a nivel de la línea axilar anterior. Los ruidos cardíacos son hipofonéticos, se percibe un tercer ruido y se ausculta un soplo holodiastólico de intensidad 2/6, decreciente en el foco aórtico accesorio, decreciente en el foco aórtico accesorio, que se irradia por el borde paraesternal izquierdo. Trae una radiografía de tórax que muestra un ensanchamiento del mediastino y del borde derecho de la silueta cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas que tiene Armando? Hipertensión, evidentemente, tiene síntomas, derecho diagnóstico, y antecedentes, síntomas. ¿Qué tiene? Los síntomas, bueno, el choque de punta, los ruidos cardíacos están disminuidos. La disnea de clase 2. Disnea, ¿no? Este paciente tiene disnea. Ese es su motivo de consulta. Él viene porque le falta el aire. ¿Y qué edad tiene el paciente? 40 años. A diferencia del otro paciente, el paciente es joven. Tiene 55, es más joven. Este paciente es joven, tiene 40 años y le tiene disnea. Pero él tiene una característica que lo hace peculiar en la parte de la exploración, en la parte constitucional. ¿Qué me puedes comentar? ¿Cómo te lo imaginas, Armando? Delgado, alto, tiene un IMC bajo, por debajo del IMC normal, aracnodactilia. No me acuerdo exactamente qué es eso, pero parece que tiene una hiperlaxitud de lo que son tejido conectivo, porque puede rodear en exceso la muñeca del pulgar. Quiere decir que tiene... Puede voltear todas sus manos. Tiene una hiperlaxitud, es miope, no puede ver, tiene hiperlaxitud articular, pecho excavado, probablemente tenga una malformación congénita o de nacimiento, alguna... Su compañera ya le ha dicho la culpa que tiene una malformación congénita. Por el tipo de corazón del pecho, que es excavado. ¿Y qué más te llama la atención de esas presiones? ¿De qué más? La presión arterial, ¿qué te parece? Que varía en función de dónde se lo tome, porque la tensión que le toman a nivel braquial es en 120/40, está disminuido en la sistólica, relativamente normal en la diastólica, y en los miembros inferiores está aumentado. Bien, has dicho algo cierto, eso se llama presión diferencial, ¿no? La diferencia entre tu sistólica y la diastólica. ¿Y cuánto tiene de presión diferencial? Entre la sistólica y diastólica, bueno, 120 menos 40, 80. 80. ¿Y eso es normal? No. No, tiene una presión diferencial muy amplia. ¿Y qué opinas de que la presión arterial en las piernas es mayor que en los brazos? ¿Es normal? No es normal. No. Tampoco es normal. Se supone que es uniforme, relativamente uniforme. Te menciona que le han tomado la presión arterial en las piernas y 180/50. Ya ese dato, y ver también que el diferencial en los miembros inferiores también es alto, 130 en las piernas. Entonces, ahí ya estás encontrando ciertos datos que obviamente te orientan a pensar que nuestro paciente tiene algo un poco más serio, que no simplemente un tema de algo congénito. Y en la parte cardiovascular, ¿qué te llama la atención al momento de que han revisado la parte del corazón? A nivel de cardio sería que hay un choque de punta positivo y que está amplificado hasta el nivel de la línea axilar anterior. Todavía está dentro del tórax anterior, pero igual el choque de punta es patológico. Los ruidos cardíacos están disminuidos, siendo una persona delgada. También el tercer ruido se percibe, lo cual no es anormal porque es al cierre de las válvulas, pero, perdón, el tercer ruido cardíaco es después del llenado rápido, pero no es tan perceptible. Cuando se percibe bruscamente o es evidente, puede indicar patología. También el soplo holodiastólico, de carácter decreciente a nivel del foco aórtico y que esté irradiado, como se describió justamente en la clínica de la estenosis aórtica.
y tiene un ensanchamiento a nivel de mediastino. Muy bien, hay ciertos datos que te has dado cuenta. ¿Cómo te llamas? Daniela. Muy bien, Daniela. Su compañera ha dicho un dato importante. A pesar de que el paciente es delgado, ella se ha dado cuenta que los ruidos cardíacos son hipofonéticos. Y el paciente, como muy bien se ve imaginado, es un chico alto, delgado, que tiene de alguna manera un tema a nivel constitucional que vamos a ver. ¿Qué problema podría estar teniendo Armando? Muy bien, vamos a hablar del otro grupo, de la patología aórtica, ¿no? Hace un minuto hablamos de la estenosis aórtica, súper sencilla, muy fácil. Vamos a hablar ahora de la insuficiencia, ¿no? La insuficiencia no es tan sencilla como la estenosis aórtica, tiene un poquito más de complejidad, pero es también importante el hecho de sospechar de esta patología. Si ustedes recuerdan, cuando yo les decía, en la estenosis aórtica el problema comienza con un aumento en la presión. Muy bien, por ahí el inciso estuvo atento. La presión a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar ahora en la insuficiencia? Como su nombre lo dice, en la insuficiencia voy a tener un problema y que no voy a las puertas, en este caso las válvulas sepulmonares, no se van a poder cerrar bien, o sea, van a estar abiertas constantemente. Ustedes miran este dibujito, no se pueden cerrar, no compactan bien. Entonces están como que semiabiertas, son incompetentes. Y eso te va a generar un reflujo. Y ese reflujo va a ser la raíz de los problemas de la insuficiencia. Como ustedes ven en la pantalla, el reflujo, ese retorno de sangre que ven aquí en el dibujo específicamente, ¿no? De la aorta, miren, la flechita, la aorta está regresando sangre, está mandando sangre nuevamente al ventrículo. ¿Por qué? Porque esa válvula es incompetente y no se cierra. Y como no se cierra, la sangre está regresando. Y ese problema ya no sería de presión, sino de qué sería? Volumen. Volumen, ¿no? Porque es lógico, ahora la sangre debería de cerrarse esa válvula, pero está abierta, entonces regresa la sangre. Ese reflujo, ese exceso de sangre de más, es lo que va a traer problemas también a nivel del ventrículo izquierdo, pero va a generar obviamente una alteración en la estructura. Pero ahí el origen del problema es que es un exceso de volumen. Ustedes lo vieron muy bien ahí en la flecha, la sangre regresa y mi pobre ventrículo izquierdo, que ya estaba acostumbrado a bombear una determinada cantidad de sangre, al tener constantemente un exceso y un exceso, empieza a bombear pero más volúmenes de sangre. Y es ahí donde aparece el problema a nivel del ventrículo. Ahora, ¿y por qué pasa esto, doctora? ¿Por qué la válvula no se cierra bien? Bueno, vamos a ver que hay dos tipos, ¿no? Obviamente un daño netamente estructural en la válvula y en la raíz de la aorta. Muy bien. ¿Qué pasa o por qué se enfermó propiamente la válvula? Y aquí viene tal vez el toque especial que tiene la insuficiencia aórtica, porque puede presentarse en una forma aguda y crónica. En la forma crónica, lo que va a pasar es, en este tipo de pacientes, van a deberse tal vez a un daño por la edad también. Un grupo de pacientes van a deberse por un tema netamente de fibrosis, de degeneración, que es lo que nosotros conversamos en la parte de la estenosis, que inclusive pueden tener un paciente de estenosis e insuficiencia aórtica, un tema netamente degenerativo, ¿no? De fibrosis y demás. Pero también vamos a poder tener alteraciones congénitas, como veíamos, ¿no? Una sola valva o bicúspide. Y la forma aguda, que es la más peligrosa en las presentaciones de insuficiencia aórtica, por lo general, como su nombre lo dice, es agudo. El tiempo en que aparece esta alteración es de horas o días. Y obviamente le va a dar mucha más impacto a los síntomas y va a hacer que el problema que tenga el corazón no lo va a poder solucionar, y por eso tiene mucho impacto y mucha mortalidad. Por lo general, ¿a qué se va a deber? A un problema de una perforación, un traumatismo, un choque, algo le pasó que tuvo ese problema. O también la hepatitis infecciosa. Muy bien, raíz aórtica es el otro grupo, ¿no? Uno es valvular y el otro es algo le ha pasado en la raíz de la aorta. Si ustedes observan, Pectus excavatum, aracnodactilia, las manos largas como las que tenía Armando, ¿no? Ese es un problema que se llama el
famoso síndrome de Marfan. Son hombres altos, delgados, que tienen problemas a nivel del tejido conjuntivo, son muy laxos, ellos pueden poner sus manos y las doblan hasta acá, los que a veces trabajan en los circos como contorsionistas, los que se doblan así, ellos. Ese famoso síndrome tiene muchas alteraciones, pero a nivel cardíaco tiene una alteración en la raíz de la aorta. Por eso estos pacientes van a tener estos problemas de una insuficiencia aórtica, siendo muy jóvenes. ¿No? Tenemos otro tipo de grupos de enfermedades, por lo general reumatológicas, ¿no? Hipertensión arterial, Marfan, TC, Ehlers-Danlos, todos son de tejido conectivo. Y como les comentaba nuevamente, la presentación aguda, por lo general, un traumatismo, endocarditis y demás. Muy bien, entonces si me entendieron la primera parte, verán que aquí ahora el problema es el volumen. Les he puesto en negrita para que obviamente sea más fácil de digerir cuando lo lean. Aquí tengo un problema de exceso de volumen. Y esto, al igual que en el caso anterior, el ventrículo va a tener que bombear y esforzarse y eso va a generar hipertrofia también del ventrículo izquierdo. Pero ahora no solamente el ventrículo izquierdo va a estar lastimado, no solamente por el volumen, sino también que la parte de la raíz de la aorta también va a estar aumentando este tipo de presión, porque recuerden que la sangre va a salir más en volumen. Y obviamente se va a generar el daño no solamente a nivel ventricular, sino a nivel de la aorta. Y como les decía, tenemos dos presentaciones. En forma crónica, que es el paciente que con los años va teniendo estos problemas, pero ¿qué hace? El buen corazón, con el transcurrir de los años, empieza a adaptarse. Y es por eso que no da tantos síntomas, ¿no? Porque el corazón se adapta, tiene esta hipertrofia continua y puede adaptarse. Hasta que, obviamente, pues el corazón es eterno. Llega a un punto donde ya se cansa y donde da los síntomas. Y ahí obviamente empiezan todos los síntomas que vamos a ver. Pero la presentación aguda no le da tiempo al corazón de prepararse, de hipertrofiarse, ¿no? Porque ya se rompió, se dañó la raíz de la aorta y el ventrículo no tiene esa magnitud de músculo para bombear esa sangre y obviamente genera colapso, shock cardiogénico, síndrome de bajo gasto y muerte del paciente. Por eso la presentación aguda es muy peligrosa. En el cuadro clínico, como ustedes pueden ver, el corazón ha ido soportando tiempo, años, por lo general por eso es asintomática. Solo cuando ya se cansa de bombear tanto, donde aparecen los síntomas. ¿Y qué síntomas van a aparecer? Disnea parasítica nocturna y edema. Y en la forma aguda, signos de inestabilidad, hipotensión arterial, edema agudo del pulmón, shock cardiogénico y muerte, si nadie se da cuenta. Y el examen físico, se las pongo fácil. De todas las valvulopatías, la que tiene más epónimos, más nombres complejos, más nombrecitos raros, es la insuficiencia aórtica. Porque por años ha sido estudiado por un montón de médicos y cada hallazgo que encontraban le colocaban su apellido. Por eso es la que tiene más acrónimos. Sin miedo al éxito, utilizamos nombrecitos raros, un 80% que le achunten a que sea una insuficiencia aórtica. ¿Ya? ¿Qué nombres van a tener que recordar? Si la estenosis aórtica es el viejito, que está parvus, en la insuficiencia aórtica, que por lo general es el joven, Magnus Celer, ¿no? Es acelerada y amplia. El latido, vamos a encontrar la famosa danza arterial. Ustedes miran el cuello de estos pacientes y van a poder ver cómo el latido de la carótida y demás, es la famosa danza arterial. El signo de Muset. Como su compañera muy bien comentaba, hay un aumento de la presión diferencial. Y eso va a generar signos especiales como el signo de Muset, es el bamboleo de la cabeza. El paciente es como va a hacer estos movimientos. Pero no es que diga que el paciente está obediente, sí a todo. No. Tiene un problema a nivel de la presión diferencial y por eso tiene estos movimientos. Es el famoso signo de Muset. Pulso diferente. Ustedes palpan el pulso y van a sentir como que da dos golpes. Dos golpes. Y lo que justo su compañera comentaba, el aumento de la presión diferencial. La diferencia entre la sistólica y la diastólica es por encima mayor de 60. Y esto te hace pensar en una insuficiencia aórtica, como el caso de Armand. Signo de Müller, que es cuando ustedes revisan la boca, van a encontrar también alteración en la úvula. Y el de Kinke, el latido en la parte urial del dedito. ¿Y qué soplo vamos a encontrar? El soplo diastólico, que se va a irradiar por el lado paraesternal izquierdo.
Y otro nombre raro para su colección, Austin Flynn. Austin Flynn es la relación o la aparición de una estenosis mitral dentro de un contexto de un paciente con una insuficiencia aguda grave. Y muy bien, este ruido, a diferencia del anterior que era como un ronco, que subía y bajaba, este ruido es netamente decreciente. Un paciente normal en una insuficiencia aórtica va disminuyendo, en un grave como que disminuye y nuevamente aparece para volver a disminuir. Y miren, nuevamente aparece el cuarto ruido, también obviamente en la aguda va a haber este soplo decreciente. Y ya para terminar, lo que les decía a mis alumnos en práctica, ustedes tienen que estudiar y tener métodos de aprendizaje y cómo estudiar. Eso es lo que les vamos a preguntar. ¿Cómo diferencia una estenosis de una insuficiencia? En una estenosis, pues obviamente tendrán que recordar la etiología. Ya puedo tener un joven y un anciano. Y en la insuficiencia valvular, lo que conversábamos, a la cabeza, endocarditis infecciosa, dilatación del anillo, recordar el síndrome de Marfan, en la insuficiencia aórtica. Cuadro clínico, en la estenosis aórtica, el famoso DAS, disnea, angina, cinco. Y en la insuficiencia aórtica voy a encontrar disnea, voy a encontrar angina, pero también puedo encontrar la famosa disminución del ventrículo izquierdo. Recuerden que cuando la insuficiencia aórtica es aguda, puede morir el paciente, y obviamente no se ha adaptado. Ahí aparecen las arritmias, por eso se muere. Y en la exploración física, el pulso auricularis parvus, obviamente de los viejitos, estenosis aórtica, luego que voy a encontrar un soplo sistólico que se va a irradiar a cuello. En la insuficiencia aórtica, recuerda que acá tienes que diferenciar si es aguda o si es crónica. Creo que lo han puesto en términos generales. Todos los epónimos, los nombres raros, esos que no te vas a acordar y ni siquiera los vas a entender bien, eso, una insuficiencia aórtica. El soplo, todos los nombrecitos raros igual, Austin, Cardigan y demás, todos. Diferencia siempre, ¿es agudo o es crónico? Si es agudo, alta mortalidad.